al Señor. Tremendo que la Biblia trae hasta un índice para que nosotros nos podamos guiar y encontrar los libros. No hay excusa alguna. Ay, Señor, yo no sabía que ese libro existía. Ahí está el índice. Amén. Para que aún encontremos los libros y podamos escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Tienes Jonás capítulo 1? Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a armar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. 3 días y 3 noches. Larga esos 3 días y esas 3 noches. No veía nada sino simplemente el interior de un pez. Amén. Esto es tremendo. Vamos a orar para que sea Dios quien hable. Amén. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor amado, para que seas tú haciendo conforme a tu voluntad y a tu misericordia, oh Dios. Oh Padre, sabemos que cuando la palabra sale de tus labios no regresa vacía, Señor amado, sino que cumple en efecto, oh Dios, en aquella vida que lo escuchan, mi Rey, porque tus palabras son espíritu y vida, Señor amado. Por eso te pedimos que seas tú hablando hoy, Dios. Yo me deposito en tus manos como un simple instrumento, Dios, sabiendo que no soy digno de tu palabra, pero que a ti te place, oh Dios bendito y eterno, que tú haces como tú quieres, Señor amado. Por eso obra conforme a tu voluntad y a tu misericordia, oh Dios, y que sean tus palabras en mis labios, Señor amado. Que seas tú hablándonos, que seas tú consolándonos, exhortándonos, redarguyéndonos, Señor amado, conforme a tu voluntad y a tu misericordia, Señor amado. Depositamos esta palabra en tus manos, oh Dios, nuestras vidas igualmente, mi Rey, para que seas tú obrando en nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén.
Gloria al Señor. 3 días en el vientre del pez tuvo Jonás. Nosotros hemos visto todas las destrucciones que se presentan con el mar, ¿verdad? Cómo el mar embravecido se lleva a casa, como aún aquí en Barranquilla, los llamados arroyos, cuando llueve y se crecen, se llevan todo lo que tienen a su paso. Veía en la televisión hace rato, una vez que hubo un fuerte aguacero aquí, y en un arroyo se llevaba un carro, pero eso parecía que fuera como si fuera un papel, lo iba llevando y le iba dando vueltas, y había un pasajero en el interior, creo que era una mujer, y ella logró salir porque otras personas la socorrieron para que ella no pereciera. Pero también vi el caso de un hombre que venía en su moto por un arroyo, y el arroyo se lo empezó a llevar, pero como pudieron algunos, lo agarraron y lo sacaron, pero él se le soltó y se mandó a buscar la moto de él porque quería su moto. Se fue con todo y la moto. Por querer buscar algo material, perdió su vida. Amén. Mire cuántas personas también por de pronto proteger su automóvil o proteger su vehículo, se los lleva al arroyo, sabiendo que la vida es más importante, ¿verdad? Que la vida tiene mucho más valor. Uno a veces le da más valor a las cosas de esta tierra. Mire el joven en Bogotá, que lo mataron porque no quiso entregar el celular. En Medellín igualmente hubo un joven que no quiso entregar su celular, creo que fue, también lo mataron por un simple objeto que se puede recuperar, pierden su vida. Uno de esos objetos lo puede volver a tener y aún mejor. Amén. Pero la vida la tenemos una simple vez y tenemos que cuidarla, porque ese es el tesoro más grande que tenemos. Ese es el tesoro más poderoso que nosotros los seres humanos podemos tener. Amén. Entonces, aquí vemos que un hombre llamado Jonás recibe una palabra de parte de Dios. Dios le dice: ve a una región que se llama Nínive y predica ahí, porque el pecado de esa región ha subido hasta mí a gran extremo, que los voy a borrar. Tremendo lo que se venía. Amén. Tremendo lo que se venía, porque era una destrucción para una ciudad por causa del pecado. No sé si usted ha escuchado, pero hay muchas personas que han tenido sueños sobre Barranquilla, que el río Magdalena se desborda e inunda toda Barranquilla. Ya creo que han habido bastantes personas que han tenido ese sueño y que lo han dicho. Un día, un varón de Dios, si no me equivoco, creo que fue un predicador llamado Edwin Álvarez, llegó a Armero y dijo: no he venido a traer juicio, sino que he venido a dar una palabra. Y era que iba a haber una grande destrucción, pero que quería que el pueblo se arrepintiera para que Dios no enviara ese juicio. Hicieron caso omiso y ahí estuvo lo que pasó en Armero. Cuántas personas perecieron, cuánta destrucción no quedó sobre ese Armero, porque Dios levantó un varón para que diera la palabra, para que anunciara. Dios, antes de actuar, levanta a su siervo. Dice que no hace nada sin antes las cosas le sean revelado a sus profetas. Es decir, que Dios, antes de hacer algo, primero le revela la palabra a su profeta, para que el profeta dé la palabra y el juicio venga. Hubo un gran predicador, un hombre, un evangelista tremendo, usado por Dios, que un día desafortunadamente cayó en fornicación, y Dios en su misericordia quería que este hombre reconociera su pecado y le envió un profeta y le dijo: confiesa el pecado
o Dios lo revelará en público. Pero este hombre hizo caso omiso y el profeta se levantó en público y reveló la verdad de este hombre. Desafortunadamente quedó marcado, ¿verdad? Y hay algo que es una tristeza, pero los seres humanos somos más recordados por las cosas malas que hacemos que por las cosas buenas. Aunque estoy en Cristo, caminando con Cristo, todavía la gente se sigue acordando de las cosas malas que yo hice. Pero ya Cristo echó todo atrás, amén. Ya Dios dice la palabra que no se acuerda de lo que nosotros hicimos. Aún hay un salmo que dice que si te pusieres a mirar el pecado de los hombres, ¿quién sería salvo? Dios lo que mira es que tengamos un arrepentimiento verdadero. Amén. Porque ese es el que nos ayuda a alcanzar su misericordia y a obtener la posibilidad de tener vida eterna. Y este Jonás, cuando Dios le revela esa palabra para Nínive, yo creo que Jonás tenía que haberse sentido gozoso que Dios lo usó a él para tener misericordia de una humanidad. Amén. De una región. Yo creo que usted se ha sentido de pronto agradecido en el momento en que Dios le ha dicho una palabra, en que Dios le ha mostrado un sueño sobre alguien y usted va y le revela eso a esa persona. Usted la está percibiendo de algo que le puede suceder. Para eso Dios nos da sueño, para eso Dios nos da su palabra, para eso Dios nos habla, para que nosotros seamos apercibidos, ¿verdad? Y podamos apercibir a aquella persona a que no perezca, porque Dios no quiere que nadie muera. Dice Ezequiel que Él no quiere la muerte del que muere, pero que tienen que arrepentirse de su mal camino y de su pecado. Es lo que quería Dios, lo que estaba buscando con este profeta Jonás, era que esta región reconociera el mal estado en el que se encontraba y que Dios les estaba brindando un lapso más de tiempo, como cuando usted tiene una deuda que no la debe tener en el banco, ¿verdad? Y le mandan la carta, le están diciendo, tiene 48 horas para que cancele, si no veremos obligados a hacerle un embargo. Ya le están anunciando, ¿verdad? Como cuando el recibo de la luz llega a su casa, llega con la tijera y dice, tiene 2 meses, si no lo paga, se le quita el servicio. Ya usted está siendo avisado. Pero si usted deja que o hace caso omiso a eso, ya eso depende de usted. Amén. Aún cuando uno empieza a tener de pronto un dolor en el corazón o en el pecho, Dios te está percibiendo que de pronto puede ser un paro cardíaco que le puede dar. Amén. De pronto un dolor de cabeza que te da así 1 y 2 veces, puede ser un tumor o puede ser algo perjudicial que tienes en tu cabeza y Dios te está avisando a tiempo. ¿Cuántas personas dejan que el tiempo pase pero no hacen nada? Amén. ¿Qué hizo Jonás? La actitud de Jonás fue una actitud, primero podríamos decir en primera parte de cobardía, segundo podríamos decir de temor. Amén. De temor porque él diría, yo me voy a parar a aquella gente a decirle que Dios le va a enviar juicio, me van a decir que yo estoy loco, o van a decir que yo soy un mentiroso, o van a decir que para qué yo he venido a esta palabra aquí, que esta palabra, si nosotros estamos bien, ¿verdad? Porque el pecador siempre para su concepto está bien. Aún nosotros mismos a veces estamos mal, pero decimos que estamos bien. Hermano, ¿cómo está? No, yo estoy bien, bendecido por el Señor. Y la nevera vacía. No hay ni agua porque cortaron el servicio del agua también. Pero decimos que estamos bendecidos por el Señor. Pero gloria a Dios porque a veces esas cosas Dios las permite también en nuestra vida. Amén. A veces Dios las permite también para forjarnos y para probarnos en quién tenemos puesta nuestra mirada. Amén. Porque si a veces en la necesidad nos quejamos de Dios y en la abundancia nos olvidamos de Él. El hombre del proverbio dice, no me des mucho para no olvidarte ni negarte, ni me des poco para hablar de ti y decir dónde está
¿Quién eres, Dios? ¿Dónde está mi Dios? Sino dame el pan justo y el necesario. Amén. Pero sabemos que tenemos un Dios de abundancia, un Dios que siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos. Pero a veces nosotros le decimos, Señor, dame una casita, y Dios le da la casita. Pero si usted le dice, Señor, dame una mansión, Dios se la entrega. No dice la Biblia, pídeme y te daré por heredad las naciones. Amén. No dice que el que toca se le abre. No dice que el que pide recibe. Pero a veces nosotros pedimos lo poquitico y Dios nos da lo poquitico. ¿Qué pasó con Jonás? Que Dios estaba haciendo ese gesto de caridad con esta nación, con Nínive. Cuando Dios tiene un gesto de caridad, cuando Dios tiene un gesto de misericordia, es porque Dios sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Amén. Porque Dios sabe lo que dentro de ese corazón hay. Y Él sabe que cuando Él envíe la palabra, ese corazón va a reconocer el error en el que se encuentra y se va a volver de su mal camino. Cuando Dios le da la palabra a Jonás para que la lleve, Jonás hizo caso omiso a esa palabra y le dio la espalda a Dios. Dios lo mandó que fuera, en el verso 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellas. Pero ¿qué hizo Jonás? Lo que muchas veces hacemos nosotros. Dios nos dice A, pero nosotros hacemos el B. Dios nos dice A, B, pero nosotros hacemos C. Verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job. Se fue a un extremo diferente al cual Dios lo había enviado. Cogió un rumbo diferente al cual Dios le había dicho que tenía que ir. Un rumbo diferente al cual Dios le había trazado que él tenía que ir. Es como si a uno le dicen, bueno, vas para la 72, coge Manuela Beltrán y te bajas en toda la esquina. Pero usted dice, no, hombre, yo no voy a coger Manuela, voy a coger Urba Playa. Se baja en la 79 y le toca bajar todas esas 7 cuadras hasta allá abajo para llegar a la 72. Cuando ya le habían dicho, coge Manuela que te va a dejar en toda la esquina, ¿verdad? A Jonás le estaban diciendo eso, Jonás, vete para Nínive y predícale. Pero Jonás de rebeldía dijo, no, yo me voy para otro lado, voy a huirle al Señor, porque yo no quiero. ¿Qué pasó? Que Jonás quería que la palabra que Dios le iba a dar, al él predicarla, se cumpliera. O sea, se diera la palabra que Dios estaba diciendo. Pero Dios sabía que este pueblo se iba a volver de su mal camino. Y por eso Jonás no quería dar la palabra. Y se volvió rebelde a Dios. ¿Qué pasó? Que como tenemos un Dios grande y poderoso, y un Dios que tiene propósitos para cada vida, y que no deja que esos propósitos queden en el aire, sino que se cumplan, sean buenos o sean malos, porque recordemos que Dios también envía juicios, amén, y que esos juicios somos nosotros mismos los que los buscamos. Jonás se fue hacia otro lugar y entró, pagó su pasaje en un barco, y ahí es donde empieza el tormento. Empiezan los del barco a vivir una consecuencia tremenda. El capitán del barco no sabe qué hacer, empieza a tirar las cosas en el barco para darle menos peso al barco y que de pronto la tempestad, la tormenta bajara, ¿verdad? Uno de pronto cuando a veces ve esas películas y ve esos barcos cómo se elevan, eso tiene que ser, yo creo que yo no aguantaría una cosa de esa. Esas olas y esos barcos alcanzan unas alturas grandes y de pronto vienen hacia abajo y caen y el agua entra en el barco y todo. Y esta gente estaba viviendo esa situación, pero ellos no encontraban qué pasa, o sea, qué está sucediendo, qué es lo que aquí está pasando. Vamos a orar a nuestros dioses para ver qué respuesta nos dan nuestros dioses, ¿verdad? De pronto el capitán tenía alguna virgencita del Carmen por ahí guindadita y dijo, bueno, vamos a rogarle aquí, vamos a pedirle para que nos dé una respuesta para ver qué es lo que está pasando. Pero después que entraron todos a hablar, tanto el capitán como los que estaban en el barco, oye, se dieron cuenta que el problema estaba todavía dentro del barco. Y el problema se llamaba Jonás. Y entonces, verso 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás.
Cualquiera diría, oye, pero ese Jonás sí estaba salado. ¿Ah? Ese Jonás sí estaba de mala. Mira, se va, el Señor le da la palabra, empieza a oír, mira lo que se le presenta en el barco. Empieza a vivir tremenda tormenta. Era que Dios le estaba diciendo, rebelde, ¿por qué no vas a hacer lo que yo te dije? Ves a llevar la palabra que te estoy diciendo que lleve. Por favor, ves a llevar el mensaje que ya lo están necesitando. Amén. Eso es como cuando a mí me mandaban a hacer mandado y yo me quedaba era jugando. Y tenía que salir mi mamá, oye, ya hiciste el mandado. Yo ni siquiera iba a la tienda después de media hora o de una hora que me habían mandado. Y tenía que volverme otra vez. Entonces salía yo corriendo para la tienda a comprar lo que me habían dicho. O sea, que si estaban haciendo arroz y necesitaban el aceite, no lo habían podido hacer porque yo no había ido a comprar el aceite. Cuando este capitán y esta gente echó la suerte y cayó sobre Jonás, bueno, vamos a buscarlo. Y se dieron cuenta que Jonás estaba durmiendo. Y el capitán le dice, perezoso, clama al Dios tuyo para que nos dé la respuesta. Pero Jonás tuvo un gesto de humildad. Y Jonás dijo, ¿saben qué? Que el problema ha venido por mí, porque yo estoy siendo rebelde a Dios. Porque es que yo no estoy cumpliendo un mandato que Dios me dio. ¿Saben qué tienen que hacer? Échenme al agua para que vean que la tormenta va a cesar. Y efectivamente, echaron a Jonás al agua, la tormenta cesó y esta gente dejó de vivir la dificultad y la consecuencia que les estaba pasando. Quedaron en total calma. Amén. Nuevamente ese capitán reposó y pudo tener su nave estable, su barco estable, con toda su tripulación, y podía ser un barco de carga, ¿verdad? La palabra no nos dice, pero este hombre de pronto tenía mercancía que estaba transportando hacia otro lugar y tenía que llevarla porque tenía que cumplir con ese propósito. Y Jonás se le estaba como piedra de tropiezo para que ese propósito se pudiera cumplir en la vida de este hombre. Tuvieron que echar cosas al agua, no sabemos si fue mucha de la mercancía que él llevaba. Después cuando llegó allá le tocó arreglar cuentas con los que le iba a entregar la mercancía. Todo por culpa de Jonás. Pero Jonás cuando le echaron al agua pensó que todo estaba bien, pero Dios tenía un pez preparado, se lo tragó. Aquí va a estar 3 días y 3 noches hasta que decida cumplir lo que yo te he dicho. Y uno analiza esto y uno se da cuenta que tenemos que buscar a Jonás, porque a veces se nos presentan situaciones en nuestra vida y le echamos la culpa a que el vecino me está haciendo brujería, que eso es que mi esposo se está acostando con otra, que me están haciendo esto, que me están haciendo aquello, y no sabemos que el causal del problema somos nosotros mismos. Somos nosotros los que estamos trayendo el problema a nuestra propia casa y a nuestra propia familia. Aquí vivieron consecuencias unos hombres desconocidos por Jonás, unos hombres que simplemente iban a brindarle un servicio, y estos tuvieron que vivir la consecuencia de la rebeldía de este Jonás, del error de que este hombre estaba cometiendo. A veces vemos que tantas cosas pasan y suceden, pero no nos ponemos a analizar qué mal estoy haciendo, en qué desobediencia me estoy encontrando, en qué le he dejado de obedecer a Dios, qué me dijo Dios, qué me envió a hacer Dios, qué me mandó a hacer Dios, y yo no lo estoy haciendo. ¿Qué me dijo Dios que hiciera y yo le he hecho caso omiso, sino que le di la espalda a Dios y cojo y hace otra cosa? ¿A quién me envió Dios a llevarle la palabra? ¿A quién me envió Dios a predicar? Pero yo he hecho caso omiso a lo que Dios me ha dicho, sino que estoy pendiente a oírle a Dios y a oírle a Dios, pero de Dios nadie se puede esconder. De Dios no podemos huir. Amén. El salmista decía, si subiera a los cielos, ahí estás. Si bajara a las profundidades del mar, ahí estás. Si me voy para aquí o me voy para allá, ahí estás. Donde nos queramos ir, ahí está la presencia de Dios. Por eso nosotros debemos tener presente que los ojos de Jehová están en todo lugar. Aunque usted tenga una casa de 4 pisos en el sótano, sepa que ahí están los ojos de Dios viéndolo.
Aunque se cubra sobre 352.772 sábanas, sepa que Dios ahí está viéndolo. Amén. Que esos ojitos de Dios están ahí sobre usted viendo todo lo que está haciendo. Amén. Jonás quería oírle de Dios, pero no podía. Y ya Dios había trazado algo que él era el que tenía que hacer, porque era Jonás el escogido para llevar esa palabra. Si Jonás hubiera dicho que no, Dios hubiera podido coger a otro, pero Dios quería que fuera Jonás el que llevara el mensaje. Dios quiere que tú seas la solución para tu casa. No que llegue primero el esposo, que llegue primero la esposa, que llegue primero mi hermano, no, que llegue primero mi tío y después yo me convierto. Dios te escogió a ti. Dios te llamó, fue a ti para que seas luz en tu casa. A veces queremos, no, que llegue primero él y después llego yo. Dios te llamó, fue a ti. Llega tú primero, que Dios después lo trae a él. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero dice, cree tú en el Señor Jesucristo. Primero nos toca a nosotros. Amén. Para que después los demás, los nuestros, puedan llegar a los pies de Cristo. Pero a veces nos volvemos rebeldes con Dios. Yo no quiero, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer aquello. Pero Dios después pasa la cuenta de cobro. A Jonás se la pasó, perdóneme la expresión, pero se la pasó suavecita. No se la pasó tan duro. Amén. Tuvo bastante misericordia de Jonás. No dejó que pereciera, no dejó que le pasara nada, sino que le dijo, Jonás, te voy a tratar así suave para que puedas entender. Porque es que Dios a veces nos hace así para que podamos entender. Porque es que a veces no queremos entender. Para aprender a ser obediente. A veces está la adversidad, se está presentando el problema y nosotros ahí, en contra de la adversidad, vamos a favor de ella. Vamos a favor de ella, vamos para el frente. En vez de retroceder y buscar ayuda de Dios, lo que hacemos es que queremos afrontarla. Y solo nunca vamos a poder. Siempre vamos a poder es de la mano de Dios. Jonás en este momento no quería entender, no quería comprender, no quería aceptar la palabra que Dios le estaba diciendo, que tenía que poner por obra. ¿Qué nos ha dicho Dios que pongamos por obra que no le hemos querido poner? ¿A quién nos ha dicho Dios, ves a pedirle perdón? Y nosotros nos hacemos los del oído sordo. Y Dios te la pone en el camino. Va para la tienda y la calle está sola y nada más viene esa sola persona caminando. Y Dios te dice, ahí está, pídele perdón. Y las circunstancias viviéndose. Señor, ¿pero por qué? Porque Dios te está diciendo, pídele perdón. Si te he mandado a predicar, si te he mandado a llevar el mensaje, si te he mandado a que esta alma, por el perdón que tú le vas a perder, que el perdón que tú le vas a pedir, perdón, sea tocada por mí y me reciba a mí también en el corazón. A veces impedimos que otras personas conozcan a Cristo por nuestras actitudes, porque vamos en contra de Dios. Que se venga y se humille Él ante mí. La palabra dice, si te pegas en un cachete, pon el otro. Bendice al que te maldice. Amén. Pero a veces no. A veces enviamos juicio de Dios sobre esas personas, pero no enviamos misericordia de Dios sobre ellos. Y de pronto no enviamos juicio con nuestras palabras, pero sí con nuestras actitudes. La actitud de Jonás era una actitud de juicio contra Nínive, más del que Dios ya había proclamado. Porque si Jonás hubiera puesto por obra automáticamente, enseguida, lo que Dios le estaba diciendo, Dios hubiera obrado enseguida, no hubiera pasado tanto tiempo, no hubiera vivido Nínive tantas consecuencias y dificultades que de pronto estaban viviendo porque no se estaban dando cuenta en el error en el cual se encontraban. Amén. Dios está percibiendo a Colombia y al mundo entero de una catástrofe tremenda que va a suceder y se llama la venida de Cristo. Aún se ha levantado algo, no sé ni cómo llamarlo, de que el fin del mundo es el 21 de diciembre, la profecía maya, y hay un poco hablando ya que el mundo se acaba el 21. Ahorita usted se va a dar cuenta que la gente empieza a hacer locura porque dicen que ya el mundo se va a acabar el 21 y se levantan el 22 y todavía el mundo sigue igualito.
Amén. Pero Dios está levantando a la gente, está levantando a sus ministros, está levantando a su pueblo para que predique y para que llegue el mensaje. Pero la gente está haciendo caso omiso a ese mensaje. Pablo dice, ¿cómo van a saber y cómo van a conocer si no hay quien les predique? Y Dios está levantando a la iglesia para predicar, para llevar el mensaje de salvación. Pero la iglesia está yendo en contra de lo que Dios le ha dicho. La iglesia está a favor, buscando su deseo, buscando lo que necesita, buscando lo que quiere, pero no está yendo en lo que Dios verdaderamente necesita. Y es ir y predicar la palabra a toda criatura. Y la iglesia se ha olvidado de esto. Amén. Porque la iglesia está pendiente primero a lo que quiere, a lo que necesita, a lo que le hace falta. Pero vamos a preguntar a Dios qué es lo más importante. Lo más importante es que aquellas almas que aún no conocen a Cristo lo puedan conocer. Hay en Colombia una parte, una ciudad, Pereira. Pereira es una ciudad donde la prostitución se mueve tremendamente, impresionantemente. No se extrañe si llega un juicio de Dios sobre Pereira, porque sé que Dios a muchos ha tenido que estar usando para predicar el mensaje en esa ciudad y decirles que se arrepientan del mal camino que tienen, que miren lo que están haciendo y empiecen a buscar de Dios. Pero sé que muchos han llamado locos de pronto a esos predicadores que se han levantado, pero aún Dios le ha dado la palabra a muchos para que lleguen y prediquen, pero muchos tienen miedo de echarse los hombres de enemigos. No, porque es que si yo les digo eso, que tienen que arrepentirse, después no va a querer nada conmigo. No, porque eres el que trae 13 millones de pesos de diezmo a la iglesia y con eso es que mantenemos la iglesia. Y si yo le digo que se tiene que arrepentir, después no viene más a la iglesia. No irá a traer más la plata, pero si hay que decirle que se arrepienta, hay que decirle que se arrepienta. Porque eso es lo que pide Dios. El mensaje de Jesucristo era uno solo y era arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba de las personas que escuchaban el mensaje si lo aceptaban o no. Pero Jesucristo cumplió la misión que el Padre le había enviado a hacer. Jonás no la quería hacer y por eso estaba viviendo las circunstancias que estaba padeciendo. Aún personas desconocidas estaban viviendo esa misma circunstancia. Yo recuerdo que en cierta ocasión también estuve así, digámoslo, como en una rebeldía con Dios y es tremendo, porque a una persona que me rodeaba vivió consecuencias de esa rebeldía mía. Dañó un carro, le tocó pagar el carro, haciéndome simplemente un favor a mí, pero era por lo que se estaba moviendo en mí. Cuando nosotros vamos en contra de Dios, movemos un mundo espiritual en nuestra contra. Y ese era el mundo espiritual que Jonás estaba moviendo. Por eso esa gente estaba viviendo las consecuencias que estaba viviendo. Ese capitán, ¿cuántos años no tendría de estar en el mar? Muchísimo tiempo, muchísimos años. Pero mire que no le encontraba solución a lo que estaba pasando. ¿Y qué está pasando? Si a nosotros nunca nos ha pasado esto, ¿qué está sucediendo aquí? Tiene que estar pasando algo, vamos a buscar el problema. Y cuando empezaron a buscar el problema, oye, se dieron cuenta que era el niño Jonás que estaba yendo en contra de Dios. Amén. Jonás estaba de rebeldía de niño y no quería cumplir la palabra que Dios le estaba diciendo. Y tristemente, unas personas que no tenían que ver nada en el asunto estaban viviendo las consecuencias. Si nosotros vamos así también, nuestros familiares van a vivir las consecuencias. Y aún hasta nuestros propios vecinos pueden vivir las consecuencias. A veces no vemos que lo de la propia casa, pero averiguamos si algún tío o algún primo por allá, hasta lejano si es caso, está pasando tremendas situaciones. Pero no nos preguntamos por qué será. De pronto puede ser porque estamos como Jonás. Amén. Por eso hay que buscar a Jonás. Jonás no está escondido así como de pronto y que ¿dónde está Javier? Jonás a veces está en nosotros mismos. Amén. Porque a veces hay un deseo que está peleando con Dios. Y un deseo que está peleando con Dios, Dios le está diciendo, oye, pero suelte ese deseo y dámelo, crucifícalo. Pero no, queremos es que el deseo y el deseo y el deseo, y el deseo está teniendo dificultades, consecuencias, persecuciones, quebrantos espirituales, pero estamos agarrados a Él. Tan agarrados como Jonás estaba agarrado a su propia creencia,
a lo que él confiaba, a ser sabio en su propia opinión, y yo no voy, y yo no voy, y yo no voy, y yo no voy. Pero cuando Dios dice algo, se cumple. Dice la Biblia que toda rodilla se postrará ante él y toda lengua lo confesará. Nada se puede negar a la voluntad de Dios, nada se puede negar cuando Dios da una orden. La Biblia no lo dice, pero nosotros hemos escuchado que la hoja de un árbol no se mueve si Dios no lo permite. Todo pasa es porque Dios está en centro. Y si Dios necesitaba que esa región de Nínive se arrepintiera, Dios tenía que hacer como fuera, pero de que se arrepentían, se arrepentían. Jonás no entendía, Jonás no quería llevar la palabra, y dice el capítulo 2, verso 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde el mismo lecho de muerte, prácticamente decía Jonás que estaba clamando, y Dios le respondió. Y sigue diciendo la Biblia: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Tremenda misericordia que Dios tuvo con Jonás. A veces nosotros llegamos a tantos extremos que donde ya tenemos el agua aquí, el lodo aquí, es cuando sacamos el suspirito y decir: Dios, ayúdame. Pero Dios es tan bueno que mete su mano y dice: viste, me hubieras hecho caso y te hubieras evitado todo lo que te está pasando. A veces tomamos decisiones nosotros mismos sin consultarle a Dios, y después tenemos que vivir las consecuencias de tomar esas decisiones nosotros mismos, sin consultarle a Dios. A veces hacemos cosas sin consultárselas y sin ponérselas a Dios, y cuando viene el ajuste de cuentas, entonces es cuando queremos invocar el nombre del Señor para pedirle misericordia a Dios. Pero Dios tiene tanta misericordia que nos saca de esa circunstancia que estamos viviendo. ¿Qué pide simplemente Dios? Que cumplamos su voluntad, que seamos obedientes, que pongamos por obra lo que Él nos está diciendo. Dios sabe, Dios lo conoce todo, amén. Dios lo sabe todo. Para Dios no hay nada oculto, Dios todo lo conoce, todo está visible ante sus ojos. Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir, pero Dios necesitaba que la palabra llegara a Nínive, y por eso escogió a Jonás para que llevara el mensaje. Dice el capítulo 3 en el verso 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Si Jonás ya no lo hacía, era bien rebelde, porque ya Dios le estaba diciendo: o sea, por segunda vez te voy a dar otra oportunidad para que me cumpla la palabra que un día te dije. Tenemos un Dios tan bueno que nos da una segunda oportunidad para que nos rectifiquemos de los errores que hemos cometido. Un día un hombre llamado Saúl, que fue escogido como el primer rey de Israel, Dios le dijo a través del profeta: espera 7 días a que se haga el holocausto para que el reinado te sea extendido. Se desesperó y hizo el holocausto él. Dios le dijo: si hubieras esperado, el reinado te hubiera sido alargado. Pero Dios le da una segunda oportunidad para que, como dice uno, Saúl se reivindique. Y le dice: bueno, Saúl, ves y destruye a todo lo de Amalek, a niños de pecho, las cabras, las ovejas, a todo. No deja nada con vida. Pero Saúl, dice la Biblia, que escogió lo mejor del ganado y escogió a un hombre llamado Agab, cuando Dios le dijo que destruyera todo. Dios le dio una segunda oportunidad para que se reivindicara, pero el deseo que tenía en su corazón le impidió que pudiera hacer la voluntad de Dios. A veces cuando tenemos deseos en el corazón que van fuera de la voluntad de Dios, no nos impiden cumplir lo que Dios nos está pidiendo y lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Pero Dios es tan bueno
y tan maravilloso que nos da esa segunda oportunidad para que aprendamos a reconocer su poderío y su majestad y que sobre todo Él es soberano. Dice el verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé allí alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Tremenda misericordia de Dios. Amén. Tremenda misericordia de Dios porque pusieron por obra su palabra. Lo único que hace que Dios detenga un juicio que haya enviado es la humillación que nosotros tengamos y el pedirle perdón a Dios. Amén. Para que se tengan que vivir consecuencias, pero no para que venga el juicio que Dios había proclamado. Amén. Consecuencias se viven, sí, porque hay que vivirlas por nuestro error, pero no el nefasto juicio de Dios, que ese sí, no hay cura para ese. Amén. David un día falló y Dios lo puso a escoger el juicio que quería. Y él le dijo, yo mejor prefiero caer en tus manos porque yo sé que tú tienes misericordia de mí. Él dijo, yo prefiero mejor caer en tus manos porque es que yo sé que tú tienes misericordia de mí. Y efectivamente, de ese pueblo de Israel murieron 70,000 hombres por causa del error que había cometido el rey. Amén. Pero Dios se la puso fácil a David y le perdonó su error, pero tuvo que llevar las consecuencias. Lo que Dios quiere es que pongamos por obra su palabra en el momento en que Él nos dice. Amén. Que si Él nos da una orden, cumplamos esa orden. Por eso dice la Biblia que el que no recibe el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Usted le dice al niño, cógeme eso. Claro, si usted lo instruyó a que sea obediente. Porque hay algunos que le tienen que decir los 2 nombres y los 4 apellidos para que pueda escuchar y ni así escucha. Sino que voltea y le hace hasta mofa a la mamá. Pero el que ha sido instruido y obedecido, el que ha sido enseñado, ese usted le dice y ese enseguida lo hace. Camilo, siéntese, y Camilo enseguida, vea, se sienta. Dios nos está instruyendo en su palabra cada día. Amén. Tenemos ese privilegio que ahora tenemos un Padre Celestial que lo sabe todo y que nos instruye cada día. Y que tenemos que ser obedientes a esa instrucción que Dios nos da. Dios quería instruir a Jonás. ¿Qué iba a hacer Dios a través de esa palabra que le estaba dando a Jonás? Jonás tendría algo en el corazón y Dios quería que eso se diera. Yo le estaba diciendo, de pronto le estaba permitiendo, Jonás, que yo quiero que te des cuenta que tú eres soberbio y altivo y que tienes que quitarte eso. Pero Jonás no entendía eso. A veces hay cosas que pasan Dios la permite para que nos demos cuenta lo que hay en nosotros y lo quitemos y nuestra vida sea perfeccionada en Dios. Y el propósito de Dios para con otras personas se cumple. A veces de pronto somos chismosos, somos criticones y el vecino nos está viendo y nos dice que va a la iglesia y mira. Y entonces estamos pidiendo que el vecino reciba la bendición y el toque de Dios. Amén. Por eso vamos a buscar a Jonás. Amén. Tenemos que ser buen testimonio y de pronto Jonás está escondido en lo más profundo de nuestros corazones y no nos hemos dado cuenta de ese Jonás. Amén. Y Dios quiere que lo saquemos para que su gloria pueda ser manifiesta en nuestras vidas y para que su gloria pueda ser manifiesta en los que aún no conocen a Dios. Amén. Porque hay mucha gente que todavía necesita conocer a Dios.
Una de las señales más grandes, dice la Biblia, que y será predicado este mensaje a todas las naciones. No va a haber excusa. Excusa alguna no va a haber de que nadie le dijeron de que Cristo venía y que había que aceptarlo en el corazón para poder ser salvo. Pero nosotros tenemos que cumplir con el mandato que Dios nos dio, enseñar. Ya depende de la persona si cree o si no cree. Amén. Ahora, cuando la palabra viene llena de poder de Dios, mire lo que pasó, que aún hasta el mismo rey dijo, sí Señor, vamos a proclamar ayuno y vamos a arrepentirnos porque estamos graves y necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Así igual cuando la palabra viene llena del poder de Dios, Dios toca esa vida a tal punto y a tal manera que la lleva al arrepentimiento verdadero. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Amén. Y vamos a estar